El 606 es un formato que las empresas dominicanas tienen que enviar a más tardar el día 15 de cada mes, aunque en la práctica, la realidad lo podemos mandar cualquier día antes de mandar el IT1 o el ITEVIS, que es el día 20, pero la instrucción que se nos da es que a más tardar el día 15 de cada mes tenemos que hacer el envío de lo que es a impuestos internos del formato 606. ¿Y qué vamos a reportar en este formato 606? Vamos a reportar todas nuestras facturas de compras de bienes y servicios para un periodo X, las cuales están soportadas o deben ser soportadas con lo que son números de comprobante fiscal o NCF, como se le conoce por sus siglas. Entonces, en el 606 enviamos a impuestos internos todas y cada una de las facturas con comprobante fiscal para un periodo. Lo que quiere decir que las empresas dominicanas, estamos en el mes de octubre, a más tardar el 15 de octubre, debieran mandar a la Dirección General de Impuestos Internos lo que es su formato 606 para el mes de septiembre. Acuérdense que siempre los impuestos se mandan en base a lo que es los datos del mes anterior. Por lo tanto, ahora en el 15 de octubre estaríamos remitiendo lo que es el 606 del mes de septiembre. Para nosotros poder registrar todas las facturas con comprobante fiscal en el formato 606, es necesario que descarguemos de la página de impuestos internos lo que es una herramienta de validación en Excel que la Dirección General de Impuestos ha diseñado para entonces nosotros poder digitar estas facturas. O sea que el formato 606 no es más que una hoja de Excel con unas validaciones donde nosotros tenemos que registrar todas las facturas de compras y gastos que hayamos producido en un periodo X. Entonces, la página de impuestos internos y ingresamos a la sección de servicios que nos aparece en la sección superior de la página. Dentro de servicios vamos a formularios, a la sección de formularios, y en formularios entonces hacemos clic en formatos de envío de datos. Ya estando en esta sección de formatos de envío de datos, entonces ubicamos la sección que es la primera que aparece hasta este momento, que dice formato de compras y bienes y servicios, y en esta sección de formato de compras de bienes procedemos a descargar el formato de envío 606, el más actualizado, el que tenga la fecha más actualizada hasta el día 7 de octubre. Ese es el procedimiento para descargar de la página de impuestos internos lo que es el formato 606. Una vez que ya tenemos descargado el formato 606 en nuestra página, por lo regular este viene comprimido en un archivo RAR o archivo zip. Entonces, con un programa como WinRAR o WinZip que tengamos descargado en nuestra computadora, procedemos a descomprimir el archivo. Y dentro de ese archivo de comprimido, entonces vamos a conseguir la hoja de Excel, que es donde vamos a poder llenar los datos de nuestras facturas de compras y gastos de bienes y servicios. Entonces, por lo regular, la primera vez que abrimos el archivo, la hoja tiene una protección, se abre en vista protegida. Entonces nos va a aparecer una línea amarilla prácticamente en la parte superior de la hoja de Excel que nos va a decir que el archivo procede de la de internet, que no podría ser seguro. Simplemente usted le da a habilitar edición para que entonces la computadora reconozca los archivos macros para poder llenar los diferentes campos y datos que nos pide el formulario. Si no está habilitado el formulario, entonces escribimos y movemos, lo que sea, y es como si no estuviéramos haciendo nada. Obligatoriamente tenemos que darle a habilitar edición para dar los datos. Entonces, una vez descargado el formulario, lo primero que tenemos que llenar a mano izquierda es los datos de la empresa para el cual vamos a llenar el 606, el periodo y la cantidad de registros que vamos a llenar en el formulario. O sea, lo primero que tenemos que poner es el RNC. ¿El RNC de quién? De la empresa
dígase persona jurídica o persona física, para la cual estamos llenando el formato 606. Luego de eso tenemos que proceder a elegir el periodo. Hay una pestañita que dice periodo. Con el mouse hacemos clic en esa pestañita y seleccionamos el periodo para el cual vamos a digitar las facturas. Y por último, marcamos lo que es la cantidad de registros o la cantidad de facturas que vamos a ingresar. Luego de esto, entonces, hacemos clic en la opción de inicio, que está en la parte superior del formato. Y inmediatamente nosotros le damos a inicio. Entonces se nos van a habilitar las diferentes casillas para nosotros llenar los datos de las facturas en el formato 606. Específicamente, el formato 606 tiene 23 campos que se pueden llenar para una factura de acuerdo a la necesidad de cada momento. Cada factura es diferente, cada factura puede tener consideraciones diferentes al momento de llenarla. Y para esos fines, el formato 606 tiene 23 campos que tenemos que llenar o podemos llenar. Ahora, de esos 23 campos, lo común, y cuando digo lo común me refiero a una factura común, una factura de que una empresa compró materiales de oficina, una factura de que le llegó una factura de energía eléctrica o del teléfono a la empresa, una factura de que se compraron, qué sé yo, una factura de que por lo regular nosotros vamos a tener que llenar. Por lo tanto, yo no me voy a enfocar en este momento en lo que son esas 23 casillas, sino en las 7 casillas, por lo menos en este punto, de lo que son obligatorias que tenemos que llenar, y más adelante en la parte práctica entonces se van a agregar unas cuantas. Ahora, lo común, lo regular, lo general, las casillas que tenemos que llenar son estas que nos muestran aquí. En primer lugar, la casilla número 1, que es en la cual debemos colocar el RNC, ¿verdad?, del proveedor que le estamos comprando. Agarramos nuestra factura, vemos nuestra factura y la factura obligatoriamente tiene que tener el RNC de la persona a la que le estamos comprando. Recuérdense que el RNC es el Registro Nacional de Contribuyentes, que viene siendo prácticamente la cédula de una empresa. Y en el caso de los contribuyentes, que son personas físicas inscritas en la Dirección General de Impuestos Internos, en ese caso su RNC es su cédula. Pero sea uno o sea otro, tenemos que poner el RNC de nuestro proveedor del cual estemos registrando la factura. Esa es la casilla número 1. En la casilla número 3 tenemos que poner obligatoriamente lo que es el tipo de bien o servicio comprado. Tipo de bien o servicio comprado, de acuerdo a una clasificación de costos y gastos fiscales que vamos a ver dentro de un momentito. O sea, dependiendo de lo que sea que yo esté comprando en ese momento, yo tengo que ubicar esa factura en uno de los costos o gastos fiscales que me permite digitar lo que es el formulario 606. Esa es la casilla número 3. En la casilla número 4, entonces tenemos que poner lo que es el número de comprobante fiscal de la factura que estemos registrando, válido para crédito fiscal. El 606 solamente acepta facturas que tengan comprobantes válidos para crédito fiscal. Dígase lo que son las facturas B01 de crédito fiscal, las facturas B14, que pueden ser regímenes especiales, B15 gubernamentales. Facturas de consumo, lo que era antes las facturas de consumidor final, no son aceptadas por el 606, porque las facturas de consumo no tienen valor fiscal. Por lo tanto, les quiero decir que el 606 solamente acepta facturas con lo que es valor fiscal, dígase B01, B14, B15, y también en el caso de lo que son las notas de crédito y notas de débito, las B03, que son las notas de débito, y las B14, que son las notas, la B01, que son las notas de crédito. Aparte de lo que serían, ¿verdad?, los comprobantes electrónicos
que comienzan con la letra E y los cuales se están usando en la actualidad. Pero todos estos son comprobantes con validez fiscal, o sea, que soportan crédito fiscal. Los comprobantes B02, que son los comprobantes de consumo, no pueden ser colocados en el formato 606 porque los rechazan, ya que los comprobantes no soportan lo que son costos ni gastos fiscales. La otra casilla que tenemos que asegurarnos registrar son las casillas 6A y 6B, que es para poner la fecha de comprobante, o sea, la fecha que tenga impresa la factura que estamos registrando en nuestro formato 606. También tenemos que asegurarnos de en la casilla 8 o 9 poner lo que son la parte en bienes o la parte en servicios de la factura que estemos registrando. Si, por ejemplo, lo que nosotros estamos comprando son remas de papel para tener en la oficina, entonces eso tenemos que colocarlo en la casilla 8, porque eso es un bien, es algo tangible, es algo que podemos tocar. Si, por ejemplo, la factura es de energía eléctrica o de telecomunicaciones, entonces eso tenemos que colocarlo en la casilla 9, que es la factura de servicios. O sea que tenemos la casilla 8 para lo que es los bienes y la casilla 9 para lo que son los servicios. Estos montos que registramos aquí es el monto facturado, o sea, el monto sin ningún tipo de impuesto, o sea, lo que sería el gasto o el costo fiscal, el monto facturado. Entonces, en la casilla 11, en caso de que el formulario, de que la factura que estemos registrando tenga comprobante fiscal, tenga ITEVIS, perdón, entonces ese ITEVIS tiene que ser colocado en la casilla 11. Si la factura es exenta de ITEVIS, o sea que no tiene ITEVIS, simplemente lo dejamos vacío. Pero por lo regular es que las facturas, la mayoría de las facturas que uno adquiere, bueno, la mayoría de los servicios son grabados con ITEVIS. En caso de que no tenga ITEVIS, lo dejamos vacío. Si tiene ITEVIS la factura, entonces lo digitamos ahí. Y por último, entonces tenemos la casilla 23, que es la casilla para entonces decir la forma de pago o facturación, cómo fue la forma de pago o facturación de esa factura. Si fue una factura a crédito, si pagamos en efectivo, si la pagamos con transferencia, si la pagamos con cheque, si fue una permuta, si fue un intercambio, etcétera, etcétera, etcétera. Las diferentes formas que están ahí. O sea que de las 23 casillas que están en el formato 606, por lo menos esta casilla, la 1, la 3, la 4, la 6, la 8, la 9, la 11 y la 23 son las que tenemos que tener más cuenta, porque la gran generalidad de las facturas son las casillas que requieren para poder ser registradas. Vamos entonces a saltarnos esta parte, ya ustedes lo leen un poquito más al paso, ya que les he dicho cuáles son las casillas. Aquí hacemos un desglose de cada una de las casillas. En cuanto a la casilla número, la casilla de tipo de bienes y servicios, ¿verdad? Que es la número 3, entonces les decía que nosotros tenemos que clasificar, ¿verdad?, en la factura que estamos adquiriendo en uno de los tipos de costos y gastos fiscales. Dígase esto, que la factura es un gasto de personal, es gasto por trabajo, suministro y servicio, es un arrendamiento, o sea, un alquiler, es un gasto para reparación o mantenimiento de un activo fijo, gasto de representación, otras deducciones admitidas, gastos financieros, gastos extraordinarios, compras y gastos que forman parte del costo de venta, adquisiciones de activos o gasto de seguros. De todas estas clasificaciones, las dos que más vamos a utilizar por lo regular son las 2 y la 9. Repito, no es que las otras no se utilizan, pero por lo regular las dos que vamos a utilizar, o sea, las dos que vamos a toparnos con más facturas que tenemos que clasificar, es en la número 2, que es gasto por trabajo, suministro y servicio, y en la número 9, que es compras y gastos que formarán parte del costo de ventas. Si estamos, por ejemplo, en una empresa comercial que vende abanicos, por ejemplo, entonces todo lo que son las facturas de compra de abanicos para fines de la venta, o sea, mercancía para inventario, todo eso tendríamos que ponerlo en la casilla 9.
que son compras y gastos que forman parte del costo de ventas. Si esa misma empresa que vende abanico, por ejemplo, recibe la factura de energía eléctrica, entonces eso lo vamos a poner como gasto por trabajo, suministro y servicio. Si recibe la factura de teléfono, lo vamos a poner como gasto por trabajo, suministro y servicio. Si compra combustible para ponerle a una planta que hay en la empresa, eso lo ponemos como gasto por trabajo, suministro y servicio. Si contrata a una empresa de seguridad para que cuide el local, eso lo vamos a poner como gasto por trabajo, suministro y servicio. O sea, la gran mayoría de las cosas la vamos a clasificar en estos dos tipos de bienes y servicios comprados, en el tipo 2 y en el tipo 9. No es que los otros no se utilicen. Por ejemplo, muchas empresas reciben facturas de alquiler, eso lo vamos a colocar entonces en el 3, que es arrendamientos. Las empresas por lo regular tienen cuenta de bancos y esa cuenta de banco generan gastos financieros cada mes, de los cuales el banco nos remite comprobantes fiscales. Eso lo vamos a poner en el 7, por ejemplo, entonces, que son los gastos financieros. Las empresas compran activos, ya sea un equipo de transporte, ya sea una mueble de oficina, ya sea un aire acondicionado, ya sea una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a poner en el 10, que es adquisiciones de activos. Las empresas, por lo regular, tienen pólizas de seguro, contra incendio, póliza de seguro privado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo pondríamos en el 11, que es el gasto de seguro. Pero por lo regular, según mi experiencia, la gran mayoría de las facturas casi siempre la vamos a colocar o en el 2, que es gasto por trabajo, suministro y servicio, o en el 9, que es compras y gastos, que formarán parte del costo de ventas. Ahí tenemos la casilla 4, la casilla número 5, la casilla número 6, 7, 8, que ya la hemos visto, la 8 y la 9, que dijimos que son para el monto facturado en servicios, la 8, y para el monto facturado en bienes, la 9. De eso tenemos que atender a qué es lo que estamos comprando. Es un bien tangible, un bien que se puede tocar. Entonces estamos comprando un bien. Ahora, es un servicio que estoy recibiendo, algo que no lo puedo tocar directamente. Entonces, en ese caso, es un servicio. Entonces, mucho ojo con esto. La 11 que mencionamos también es la factura del ITEVIS facturado, que esto va a ser en cuanto la factura tenga ITEVIS. Si no tiene ITEVIS, pues entonces en ese caso simplemente se deja vacío lo que es la número 11. Ahí tenemos otras casillas que ustedes le dirán con detenimiento, que son la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, 18, 19, 20, 22 y 23. La 23 que mencionamos ahorita es de la forma de pago. Y en esta casilla de forma de pago, entonces simplemente lo que vamos a poner es cómo nosotros, ¿verdad?, nos fue emitida la factura en ese momento. Si la pagamos en efectivo, si la pagamos con cheque, transferencia o depósito, si fue con una tarjeta de crédito o débito, si fue una compra a crédito, o sea, para pago posterior, si fue por una permuta, o sea, un intercambio, si fue una nota de crédito o si fue mixto. Dígase mixto, la combinación de una o varias de las anteriores, de los medios anteriores de pago. Una vez que nosotros hemos registrado todos nuestros comprobantes, entonces le vamos a dar a la opción validar. Repito, una vez hayamos registrado cada uno de nuestros comprobantes utilizando las casillas que corresponden en cada factura, entonces le vamos a dar a validar. Y cuando nosotros le damos a validar, el formato lo que va a hacer es una revisión a ver si los datos que nosotros introdujimos en cada una de las líneas de factura que digitamos son correctos de acuerdo al formato. O sea, lo que esta validación hace es simplemente indicarnos si los registros que hayamos hecho están correctos de acuerdo al formato. El formato, que es una hoja de Excel, no me va a validar si, por ejemplo, ese es un comprobante ficticio, si, por ejemplo, el suplidor que me dio ese comprobante fiscal no lo había solicitado previamente para impuestos internos antes de emitirlo. Eso no me lo va a medir la hoja de Excel. La hoja de Excel solamente me va a decir si
los datos que yo he registrado están en un formato correcto. O sea que aún yo validando mi formato y esto me diga que no tiene ningún tipo de error, puede ser que al momento de la presentación del envío, entonces la página de impuestos internos automáticamente me informe de otros errores que se encuentran en el formato. Pero esta parte de validación que está al lado del botón de inicio únicamente me valida que los datos que yo haya registrado estén de acuerdo en cuanto al formato, ¿no? O sea, de acuerdo a la forma, no necesariamente de acuerdo al fondo. En caso de que cuando le demos a validar se produzca algún tipo de error, le di a validar, pero hay un dato que está mal, entonces al lado de la casilla 23 hay una casilla que se llama status, que en esa casilla de status entonces me va a mostrar qué tipo de error es el que está detectando la hoja de Excel, que el número de comprobante tiene que tener 11 dígitos y yo le puse solamente 10, que un RNC de un suplidor tiene que tener, si es persona jurídica, tiene que tener 9 dígitos, yo le puse 8 o le puse 10, que una cédula de una persona tiene que tener 11 dígitos y yo le puse 12 o le puse 10, diferentes tipos de errores, pero errores que él puede detectar únicamente en base a lo que yo digité en el formato. Entonces, una vez yo corrijo estos errores que me dice la línea de estatus, entonces le vuelvo a dar a validar. ¿Para qué? Para entonces verificar que ya todo esté corregido. Si ya todo esté corregido, entonces puedo seguir adelante con lo que es la generación del archivo TXT. A impuestos internos nosotros no le enviamos esta hoja de Excel. No. A la página de impuestos internos nosotros subimos un archivo que nos genera esta hoja de Excel, un archivo de texto plano, un .txt con los datos, ¿verdad?, de la hoja de Excel. Cuando nosotros tenemos todo listo, que ya validamos, tenemos 0 líneas de error, entonces le damos a generar archivo. Y cuando le damos a generar archivo, entonces se me va a generar un archivo de texto plano, un archivo .txt, que ese es el archivo entonces que voy a subir a impuestos internos. Repito, no es la hoja de Excel que vamos a subir a impuestos internos, sino el archivo de texto plano .txt que nos genera la hoja de Excel. Y este archivo .txt se va a generar siempre en la ubicación donde nosotros tengamos la hoja de Excel. Repito, una vez le demos a generar archivo, se va a generar un archivo .txt, un archivo de texto plano. Y ese archivo de texto plano siempre se va a generar en el mismo lugar, en el mismo directorio de nuestra computadora, en donde tengamos ubicado el formato 606, o sea, la hoja de Excel del formato 606. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos prácticos en cuanto a esta parte para poder digerirlo un poco mejor. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, observación hasta este punto de la explicación? Profe, yo tengo una observación. Sí. No sé si donde trabaja en esa empresa se usa eso. La casilla 22, donde propina legal, eso también se usa a la hora del llenado de C06, porque un ejemplo, algunos restaurantes y en esos sitios que tú compras comida rápida te cobran esa propina legal. Sí, pero recuérdese, compañera, que el 606 tiene 23 casillas. Si podemos buscar un ejemplo, vamos a buscar ejemplos en que vamos a utilizar cualquiera de las 23 casillas. Ahora, por lo regular, las empresas, ¿verdad? Y aparte de que por lo regular hay que tener mucho cuidado con eso, no podemos estar metiendo facturas de compra en restaurantes, salvo que sean de gasto de representación y en algunos casos. Entonces, no es muy común, ¿verdad? No es muy común que la factura, de que hay, sí hay, como hay de todo en la vida. O sea, en lo específico nosotros podemos encontrar de todo. Ahora, en la generalidad,
si registramos una factura de compra o gasto de un restaurante, sea una quizás al mes. Y van a pasar meses que ni siquiera vamos a registrar ninguna. Así que eso no es común. Recuerden que cuando yo hablé de lo común, es de lo general. Porque si nos vamos a lo específico, entonces vamos a encontrar absolutamente de todo. Vamos a encontrar que una empresa se destruyó un inventario y para fines de sacar ese inventario hicimos una solicitud a impuestos internos. Impuestos internos no autorizó a destruir ese inventario y nosotros vamos a crear en el 606 una factura de tipo de bienes y servicios, gasto extraordinario, para poder registrar esa factura. O sea, de que hay de todo, hay. Pero recuérdense que en esta parte yo me enfoqué en lo general, en lo de uso común, en lo que más utilizamos. ¿De acuerdo? Pues le hice la pregunta por eso, porque yo le asisto a un muchacho en esa parte, me pone a llenarle el formulario. Y en la factura que él me da, a eso, porque si depende de la empresa. Por eso Sí, que le digo. claro. Depende de la empresa, ¿verdad? Depende de la empresa. Pero, por ejemplo, vamos a suponer quienes más pueden registrar facturas de gastos, restaurantes y cosas, son las personas físicas. Pero, sin embargo, dice el Código Tributario que las facturas que podemos registrar en el 606 para fines fiscales son facturas que ayuden a mantener la renta. Cuando se dice mantener la renta es facturas que sean propias de la actividad que estamos desarrollando. Pero las personas, simplemente por deducir gastos, compré en el supermercado, mete la factura. Comí en tal sitio, mete la factura. Compré ron en Drink to Go, mete la factura. Y después vienen impuestos internos y le jala la soga con toda esa factura. Venga acá, señor, ¿y de qué es su empresa? Ah, bien, esa es una empresa de venta, no, una oficina de abogados. Ok, una oficina de abogados. Y explíqueme estas 15 facturas de Drink to Go que usted tiene aquí y estas 14 facturas de supermercado. Ah, lo que pasa es que nosotros compramos, que yo compro tal cosa y lo metí ahí en el 606. No, pero usted no puede meter eso ahí, porque esos son gastos personales suyos. Eso no es de la empresa. Lo que usted tiene que meter ahí es de la empresa. Puede darse el caso también, pues yo tengo clientes, por ejemplo, que me pasan, ustedes se van a reír lo que voy a decir, pero un cliente en la factura del mes me pasó una factura de un juguete sexual que él compró en un sex shop para que yo la pusiera en el 606 de la empresa. Le pregunto yo a ustedes, ¿yo le puedo meter esa factura a ese 606? Si su empresa puede. Ay, padre. Díganme. No puedo meter esa factura, porque si es una empresa que tiene una actividad X, ¿verdad? Que no tiene que ver nada con ese artículo, entonces, ¿qué yo hago con esa factura? Simplemente porque tiene comprobante fiscal. Nada más me está esperando el auditor de impuestos internos allá, cuando me hagan una revisión. Porque yo la mando o sea, de mandarla, tú la puedes mandar en el 606. Y el formato, si la factura tiene los datos correctos y es una factura válida para crédito fiscal, él no te va a decir nada. Tú la vas a mandar a impuestos internos y se va a ir bien. Pero llega un día que tiene que ir a impuestos internos por X o por Y razón a modificar algo del IT1 de ese mes. Y el auditor, si es un buen auditor, el que te atienda, entonces él va a agarrar el 606 y lo va a revisar también. Va a decir, pero mira, y este objeto sexual que usted tiene aquí en esta factura, con este RNC, es decir, juguete, profesor, juguete. Juguete, lo que sea, usted me entendió. Eso es juguete, gracias, compañero. Y este juguete sexual, por no decir de qué tipo de juguete sexual que usted tiene aquí, y eso usted lo utilizó en su empresa. Ah, bueno, lo que pasa es que yo lo compré con comprobante fiscal y de ahí, para poder deducir los impuestos sobre la renta al final de año. Ah, no, pero eso no va, porque su empresa es de tal cosa y usted me está metiendo una factura de tal cosa. Entonces, ya usted tiene que rectificar ese formulario T1, porque usted se adelantó ese ITEVIS y ahora entonces eso hay que echarlo para atrás, porque usted no se podía adelantar eso, porque eso no tiene que ver nada con su actividad. O sea que el cliente puede darnos la factura de lo que sea, pero nosotros como contadores somos los que tenemos que filtrar qué realmente se puede y qué no se puede. Porque si le damos a todo para allá, entonces así mismo nos van a jalar y cosas de la vida. Impuestos internos nunca te jala al mes de tú hacer disparate.
Siempre te jala 2 años, 3 años, 4 años después. Mira, pero en octubre del año tal, del 2020, y estamos en el 2023, usted me la cosa y eso no iba. Usted tiene que rectificar ese 606 y el IT1 donde se adelantó ese ITEVI y te meten recargo desde octubre allá 2020 hasta diciembre de 2023, que fue que te llamaron con el asunto. Normalito. Entonces nosotros como contadores tenemos que ayudar a nuestros clientes. ¿Cómo? Filtrando todas las compras y gastos que ellos nos pasan por comprobante fiscal. Esto sí, esto no, esto puede tener problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias por la aclaración. En este caso, porque él es el contador, yo lo que le asisto, porque me dice que le ayude con eso, yo estoy aprendiendo. Entonces yo le estoy haciendo la pregunta. Él lo hace para ¿cómo te dice, amigo? Para economizar el pago de los impuestos. Exactamente, exactamente. ¿Que está mal o que esté bien? Bueno, eso ya es a conciencia de cada quien. Yo simplemente le digo lo que es, lo que yo entiendo en base a mi criterio profesional. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda, aclaración hasta este punto? ¿Alguien? No, seguimos entonces. Entonces, a esta hoja de Excel. Yo tengo aquí descargado lo que es un formato 606 en Excel. Ya yo lo habilité, por eso no me aparece la raya amarilla aquí. Entonces nosotros vamos a llenar este formulario con algunos datos de una empresa. ¿De cuál empresa? De esta empresa de ejemplo que tenemos aquí. Nosotros vamos a llenar el formato 606 para el mes de septiembre de la empresa Casa El Feito SRL, la cual tiene el RNC 101-808-195. Y tenemos específicamente de esta empresa 7 facturas, que son las que vamos a registrar en este formato 606. Cada factura que nosotros tenemos en el 606 tiene que tener un RNC del proveedor. Entonces, como no son facturas ficticias, como son facturas ficticias, no son facturas reales, yo le puse un RNC de una empresa real y todo lo vamos a registrar con ese RNC. Pero no, ya sabemos que cada proveedor, así como cada persona de carne y hueso tiene una cédula, asimismo cada empresa, persona jurídica, tiene un RNC diferente, pero para fines del ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a registrar con un único RNC. Entonces, la primera factura nos dice que factura de compra de materiales de oficina, empresa, factura 12.000 y TEBI 2.160 en fecha 4 de septiembre del año 2020. Entonces, nosotros vamos a llenar el 606 de Casa El Feito, cuyo RNC es el 101-808-195. El periodo que vamos a trabajar es septiembre del año 2020. Por lo tanto, buscamos aquí septiembre del 2020, 2020-09. Y la cantidad de registro que vamos a llenar es 7. Si por algún motivo usted tiene toda la factura en la mano, no sabe cuántas son, no la ha contado, entonces usted le pone la cantidad de registro cualquiera aquí, le pone 100, 200, 350, lo que sea que usted lo quiera poner. Y después que utilice todos los campos que vaya a utilizar, simplemente entonces le da a inicio nuevamente para entonces eliminar las líneas que ya no va a utilizar. En el caso de nosotros, la tenemos numerada y sabemos que son 7. Por eso yo puse aquí que son 7. Luego de que lleno estos datos, entonces le doy a inicio. Y inmediatamente le doy a inicio, entonces fíjense que se me pusieron en blanco, se me habilitaron las 7 líneas que yo le dije al formulario que me habilitara para fines entonces de poder registrar mis facturas. La primera factura es de Manolito
cuyo el RNC es 132, 134, 194. Aquí dice que lo que estamos comprando es compra de materiales de oficina, compra de materiales de oficina. Entonces, le pregunto yo a ustedes, ¿en cuál de los tipos de bienes y servicios vamos a colocar esa compra de materiales de oficina? Esta empresa no vende materiales de oficina, esta empresa compró esos materiales para poder utilizarlos en su día a día. ¿En cuál de los tipos de gastos fiscales vamos a colocar esa factura? ¿Quién me dice? Trabajo, suministro y servicio. Gasto por trabajo, suministro y servicio, en el 2. Luego de ahí vamos a poner el número de comprobante fiscal que tenía la factura, que en este caso es el B01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. B01, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí tenemos el comprobante fiscal. Luego de eso, la próxima casilla obligatoria es la fecha de comprobante. Fíjense que cuando elegimos el periodo, que es 2020-09, las líneas que se me habilitan poniendo ese periodo. Por lo tanto, en cuanto a la fecha, yo solamente tengo que poner el día. La fecha del día, que en este caso es el día 4. Entonces aquí yo pongo 4. Ya sé que esto es del año 2020, mes 9 del año 4. Luego de aquí, entonces tengo las facturas que son la 8 y la 9, que son la 8 para el monto facturado en servicio y la 9 para el monto facturado en bienes. Estos materiales, esta factura de compra de materiales de oficina, ¿en cuál de las dos casillas la tenemos que poner el monto facturado? ¿En servicios o en bienes? En bienes. Es En bienes, en En bienes. bienes. en bienes, correcto, en bienes, porque el material de oficina es tangible. Entonces, en bienes vamos a poner monto facturado 12.000. Luego de ahí, la casilla 11, entonces del ITEVIS, y me dice que el ITEVIS de la factura es 2.160. 2.160. Mi ITEVIS. Y por último, entonces lo que tengo que poner es la forma de pago en la casilla 23, que según me dice el mandato fue en efectivo. Por lo tanto, aquí en forma de pago elijo efectivo. Y ahí tenemos entonces nuestra primera factura. La segunda factura dice que es una factura por compra de mercancía para la venta, que se la compraron a importadora Papote SRL. Y ahí está el RNC, también está el número de comprobante fiscal, facturado, el ITEVIS y la fecha. Y nos dice que fue pagada con cheque. Entonces, como siempre, ponemos el RNC. Luego de eso ponemos el tipo de bienes y servicios comprados. Esta factura, que fue compra de mercancías para la venta, ¿en cuál de los tipos de gastos fiscales ustedes tienen que la vamos a ubicar? ¿Quién me dice? La número 9, porque no puedo leer bien qué es lo que dice. En la número 9, compra de mercancía para la venta. Número 9, compra de mercancía para la venta es compras y gastos que forman parte del costo de ventas. Ponemos el comprobante fiscal, que es el 4B01 425. Yo creo que tiene un 0 de más, pues son 11 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, tiene un 0 de más. Ahora sí. Entonces, esto es de fecha 7 de septiembre. Ponemos fecha 7. Luego de aquí tenemos nuestra casilla para colocar el monto facturado en servicios o el monto facturado en bienes. ¿Dónde vamos a colocar esto? ¿En bienes o en servicios? Bienes o servicios. ¿Dónde vamos a colocar esto? Hello.
¿Se fueron? En bienes, profesor. Ah, bueno, sé que se habían ido. En bienes. Entonces, en bienes vamos a colocar 25.000, que es el monto de la factura. Luego de ahí tenemos el dato del ITEVIS, que fue 4.500. 4.500. Y por último, nos dice que la factura fue pagada con cheque. Por lo tanto, aquí elegimos la opción que es de cheque, transferencias y depósitos. Y ya seguimos con nuestra factura número 3. La factura número 3 nos dice que es factura energía eléctrica de abajo, SA. Tenemos el número de RNC, el número de comprobante fiscal y también tenemos el monto facturado, la fecha, y nos dice que la misma fue pagada con transferencia bancaria. Ponemos el RNC, eso lo vamos a colocar como gastos por trabajos, suministros y servicios. Colocamos el número de comprobante fiscal que termina 52174. 52174, el monto es 17.000, la fecha nos dice que es del 14 de septiembre y el monto es 17.000. ¿Dónde vamos a colocar esos 17.000 pesos en el caso de esta factura de energía eléctrica? ¿En servicios o en bienes? En servicios. En servicios, correcto. En servicios. Y la energía eléctrica no tiene ITEVIS. La energía eléctrica no lleva ITEVIS, por lo tanto eso se queda vacío. Y ya por último nos dice que fue pagada con transferencia bancaria. Y aquí ponemos entonces transferencia bancaria, que está en la misma opción 2, cheque, transferencia y depósito. Y ahora vamos con nuestra factura número 4. La factura número 4 nos dice que es una factura de telecomunicaciones, o sea, internet, teléfono, etcétera, 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 de Oscuro SA. Ahí está el RNC, el número de comprobante, también nos dice el monto facturado, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a las telecomunicaciones. En el caso de la factura de telecomunicaciones, aparte de ITEVIS, estas tienen otros impuestos, como son el selectivo al consumo, que es un 10% sobre el monto facturado, y el impuesto a las telecomunicaciones, que es un 2% sobre el monto facturado. También tenemos ahí la fecha de la factura y nos dice que fue pagada con una transferencia. Entonces, ponemos el RNC. El tipo de gastos, vamos a poner también gasto por trabajo, suministro y servicio. Vamos a copiar el número del comprobante, que es el 64869. Luego de esto, la fecha, que es del día 15. Luego de aquí, al igual que la electricidad, las telecomunicaciones es un servicio. Por lo tanto, en la casilla de servicio colocamos 6.000. Luego de esto, tenemos la casilla ITEVIS facturado. Y el ITEVIS nos dice que es 1.080 pesos. 1.080 pesos. Luego de esto, me dice también que la factura tiene selectivo al consumo. Y en el renglón 20, en la columna 20, es donde va el selectivo al consumo, que la factura me decía que eran de 600 pesos. Y la factura me decía, aparte del ITEVIS y del selectivo al consumo, que también tenía impuesto a las telecomunicaciones por 120 pesos. El impuesto a las telecomunicaciones lo vamos a colocar en la casilla 21, que es otros impuestos o tasas, 120 pesos. Y también me decía que fue pagada con una transferencia. O sea, que lo ponemos en el número 2. Y ahí tenemos nuestra cuarta factura. La número 5 es muy interesante, la número 5. Nos dice que se pagaron honorarios pagados al señor Boanerges Sepúlveda, cédula tal, por valor de 10.000 pesos en fecha 19 de septiembre, por reparaciones del baño de la empresa. Se le retuvo un 2% en el formulario IR17
Y también se nos dice que el próximo NSF o número de comprobante fiscal de compras de la empresa según la relación interna es el número 8. Miren lo siguiente, jóvenes. Cuando nosotros contratamos un servicio de una persona que no está inscrita en impuestos internos, no está inscrita como persona física y por lo tanto no puede emitirnos un comprobante fiscal, entonces nosotros hacemos uso de una secuencia que pone impuestos internos a disposición de las empresas, que es de facturas de compra. Estas son facturas, ¿verdad? Un número de comprobante fiscal que inicia con B11, que es para facturarle a lo que antes se conocía como proveedores informales. Entonces, con esa secuencia de NSF y utilizando como RNC la cédula de la persona, nosotros entonces podemos soportar nuestro gasto fiscal, podemos sustentar lo que es nuestro gasto fiscal, tomando en cuenta lo que son las retenciones, dígase retenciones de impuestos sobre la renta y retenciones de ITEVIS. Por lo regular, no en todos los casos, por lo regular, cuando a una persona se le hace una retención de renta, por lo regular también hay que facturar ITEVIS. Por lo regular, cuando a una persona se le retiene renta en un servicio, también hay que facturar ITEVIS. ITEVIS que deberá pagar la empresa. En el caso de este señor, fue un servicio de 10,000 pesos, del cual se le retuvo un 2%, o sea, 200 pesos de impuestos sobre la renta, los cuales fueron declarados en el IR17. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tuvimos una retención que colocamos en el formulario IR17 del 2%, por ejemplo, nosotros tenemos que poner en el 606 esa retención, esa factura de esa retención, para fines entonces de lo que sería la retención del ITEVIS. Mientras en el IR17 lo que se le retenía era el impuesto sobre la renta, tenía a la administración tributaria lo que era el impuesto sobre la renta del servicio facturado. En el ITEVIS entonces colocamos la factura para fines de poder declarar y pagar el ITEVIS de esa factura. Entonces aquí nos dice que la cédula de ese señor es la 001-181-39021. Vamos a colocar eso también como gasto por trabajo, suministro y servicio. El ejercicio nos dice también que la factura que sigue, según el listado interno que tiene la empresa de los comprobantes de compras, es la número 8, B11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También nos dice que eso fue pagado en fecha 19, el día 19. También nos decía que el servicio que le pagamos a la persona fue 10,000 pesos. Sobre esos 10,000 pesos, entonces nosotros tenemos que facturar el ITEVIS, que es un 18%. Y el 18% de 10,000 pesos es igual a 1,800 pesos. 1,800 pesos es el ITEVIS. Ese ITEVIS nosotros tenemos que retenerlo, o sea, lo retuvimos. Y por lo tanto, en la casilla 12 tenemos que poner también el ITEVIS retenido. Fíjense que el ITEVIS lo tengo tanto en la casilla ITEVIS facturado como en la casilla ITEVIS retenido. Aparte de eso, en cuanto a la fecha, en facturas que tengan retención, ya sea de renta o de ITEVIS o de ambas, tenemos que poner la fecha en que se realizó el pago. Una cosa es la fecha que estoy asignando el comprobante y otra cosa es la fecha de pago. En el caso que nos compete, vamos a ponerle que la retención se le hizo el mismo día que él hizo el servicio. Por eso puse la misma fecha de comprobante y la misma fecha de pago. Aparte del ITEVIS, también en la casilla 17 tengo que decir qué tipo de retención de impuestos sobre la renta fue la que le hice a esa persona. Específicamente nos dice que la retención que le hicimos fue de un 2%. Y las retenciones del 2% tenemos que ponerlo en la opción 4, que es otras rentas, que dice entre paréntesis, rentas presuntas. Ahí tenemos que poner la parte
de la retención del impuesto sobre la renta que declaramos allá en el IR17, que según nos dice aquí fue un 2%, y un 2% de 10.000 es 200 pesos. O sea que lo que tenemos como impuesto sobre la renta que le retuvimos a esa persona en el IR17, tenemos que colocarlo también en lo que es el 606, en cuanto a las casillas 17 y en la casilla 18. Ya por último, entonces procedemos a poner lo que es la forma de pago, que según aquí no nos dice cómo se pagó, pero vamos a ponerle en efectivo, por ejemplo. Y ahí ya tenemos nuestra factura número 5. La factura número 6 nos dice que es una nota de crédito. La factura número 6 es una nota de crédito que nos emitió Importadora Papote con el número de comprobante fiscal B04, todos los ceros, terminado en 5. Y un monto facturado de 5.000 y PIB facturado 900. También nos dice que esa nota de crédito es aplicable a la factura de fecha 7 de septiembre con el formulario 425, con el comprobante 425, que era esta factura que habíamos registrado de manera anterior. Entonces, las notas de crédito, cuando un proveedor nos emite una nota de crédito, estas notas de crédito tienen que tener comprobante fiscal para fines de nosotros poder registrarla en lo que es el 606. Y aparte del número de comprobante fiscal de nota de crédito, que son B04, la secuencia, también tenemos que poner el comprobante fiscal de la factura a la cual se está aplicando esa nota de crédito. En este caso fue Importadora Papote quien nos la emitió. Le ponemos aquí gasto por trabajo, suministro y servicio. Nos dice que la nota de crédito es el comprobante B04 terminado en 5. B04, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, ¿verdad? Nos dice que la emisión de la nota de crédito fue el día 7 de septiembre. Ponemos el 7 aquí. Nos decía que el monto de la nota de crédito era 5.000 pesos, el monto facturado. Como la factura original era en bienes, entonces la nota de crédito también lo colocamos en bienes. Ponemos el ITEVIS que nos dice el ejercicio, que son 900 pesos. Y muy importante, en la casilla 5, tenemos que colocar el número de comprobante fiscal de la factura a la cual se le está aplicando esa nota de crédito, que nos dice que era a la 425, la factura que nos había emitido ese proveedor anteriormente. O sea que siempre un comprobante B04 tiene que acompañarse del número de comprobante fiscal al cual se le está aplicando esa nota de crédito. Y un recordatorio, las notas de crédito para fines de colocar en el 606, únicamente aquellas que tengan hasta 30 días es la que pueden ser reportadas con ITEVIS en el 606. Luego de los 30 días, las notas de crédito son la factura, perdón, el de la factura es definitivo. Y cualquier nota de crédito que se aplique a una factura luego de ese periodo tiene que ser obligatoriamente sin ITEVIS. En el caso que nos compete, la factura era del 7 de septiembre y la nota de crédito también fue del 7 de septiembre, o sea, fue el mismo día. Por lo tanto, sí puede contener ITEVIS. En caso de que haya pasado más de 30 días, entonces puede afectar el monto facturado, pero no puede afectar lo que es el ITEVIS, porque ya el ITEVIS sería definitivo. Y ya por último, tenemos la número 7, que es gastos de caja chica. Caja chica sin comprobante fiscal del mes de septiembre por valor de 14.325 pesos. Y nos dice que según la relación de empresas, el próximo número de comprobante fiscal de gastos menores en la secuencia asignada por la Dirección General de Impuestos Internos es la B13, todos los ceros que lleva, y 24. La B13, 24. En el caso de la factura de gastos menores,
que son para sustentar, como su nombre lo dice, gastos menores. Por lo regular, vamos a decir que se dan en motivo de viajes en los vendedores. Un vendedor fue a vender, qué sé yo, a Punta Cana y tiene que pagar peajes, obviamente. En los peajes le dan los vouchers, pero esos vouchercitos de los peajes no tienen comprobante fiscal. Entonces, para nosotros poder sustentar ese gasto, le asignamos un comprobante fiscal de gasto menor. Mandamos a comprar un botellón de agua al colmado, un par de papel de baño, pero en el colmado no me dan comprobante fiscal. Por lo tanto, utilizo ese número de comprobante fiscal de gastos menores para entonces poder sustentar ese gasto. Para no usar uno por cada gasto menor, dígase uno de 50 pesos, uno de 100, uno de 200, lo que hacemos es que sumamos varios gastos y con eso entonces preparamos una relación y le asignamos un número de comprobante fiscal de gasto menor. En este caso, que fue el B13 terminado en 24. Como los gastos menores no nos están dando una factura fiscal, siempre en los gastos menores el RNC que vamos a colocar es el RNC de la propia empresa. Repito, en los comprobantes de gastos menores siempre el RNC es el de la propia empresa, que en este caso es 101-808-195, o sea, el de nuestra propia empresa. Siempre en gastos menores el RNC que vamos a colocar es el de la empresa. B13 terminado en 24. Esto es del mes de septiembre. Vamos a poner entonces la fecha del último día del mes. El total pagado fue 14.325. Vamos a ponerlo en bienes, 14.325. En comprobante de gastos menores nunca podemos poner ITEVIS. En comprobante de gastos menores nunca podemos poner ITEVIS porque los comprobantes de gastos menores no sustentan ITEVIS. Siempre tienen que ser exentos de ITEVIS. Y en forma de pago vamos a ponerle efectivo. En forma de pago vamos a ponerle efectivo. Y ahí ya tenemos nuestro 606 registrado con nuestras 7 facturas. Una vez que tenemos todas nuestras facturas, entonces procedemos a darle a validar. Una vez que hemos generado todas nuestras facturas, entonces procedemos a darle a validar. Y me dice que el archivo contiene 5 errores. Vamos a ver cuáles son los errores. Dígito verificador incorrecto. Eso es porque yo estoy utilizando un RNC ficticio para todas estas facturas. Un RNC ficticio. Dame a ver si me acuerdo de algún otro. 101, 733, 795. Vamos a poner este. Vamos a darle a validar ahora. Y entonces, al darle a validar, ahí sí me dice que ya no tengo ninguna línea de error. Porque ya corregí el error que tenía. El error que tenía era que el RNC que estaba utilizando era un RNC ficticio. Ahora utilicé un RNC real de una empresa. Y por eso entonces ya el formulario me dice que no tengo ninguna línea de error. Fíjense que en estatus, entonces ya aparece en limpio. Ya por último, lo que tenemos que hacer es darle a generar archivo. Le damos a generar archivo y entonces nos dice que el archivo ha sido generado de manera exitosa. ¿Dónde? En la carpeta donde está ubicada la hoja de Excel. Entonces ya ese archivo es que procederemos, como veremos más adelante, a enviarlo a la Dirección General de Impuestos Internos.